Bienvenidos a un nuevo laboratorio legal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema también muy importante, sobre hostigamiento sexual. Y para eso tenemos como invitada a la doctora Mariana Leiva. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal, amigo? La Buen día. doctora Mariana Leiva es especialista en lo que es derecho familiar penal, violencia familiar y demás. Además, es coordinadora del Centro de Emergencia Mujer de la Comisaría de Chimbote y nos ha dispuesto su tiempo para poder tener este espacio y poder conocer algunos aspectos sobre el hostigamiento sexual, el acoso sexual, las diferencias, entre otros puntos que deben ser abordados para poder afrontar estos temas con un conocimiento mejor y sobre las medidas, además de las medidas que podemos adoptar y demás. Mariana, el tema del hostigamiento. ¿Qué es el hostigamiento sexual? A ver, decir el hostigamiento sexual propiamente dicho, o de repente el hostigamiento dentro de una institución, tiene que ver mucho con una conducta sexual que puede tener el hostigador, ¿no? Una conducta, sus comportamientos sexuales a otra persona que le puede causar malestar, indignación, junto a ello y conlleva de repente la vulneración bastante de lo que es la dignidad de la persona, ¿no? Y eso es exactamente lo que vendría a ser un hostigamiento. Lo que vendría a ser de repente un acoso sexual o un acoso callejero, no necesariamente tiene que darse dentro de un círculo laboral, puede darse, ¿no? Como el nombre mismo lo dice, un acoso callejero. Puede darse en cualquier otro ambiente ese acoso, pero siempre que tenga una connotación sexual. Mientras que en el hostigamiento sexual dentro de un centro de labores tiene que haber un tema de subordinación con la persona, ¿no? Entre el hostigador y la persona hostigada, digamos la víctima. Se da dentro de una relación de trabajo. Exacto. Por ¿no? ejemplo, nosotros cuando asesoramos a empresas, implementamos, en varias hemos implementado todo el tema de protocolo de prevención del hostigamiento sexual, capacitamos en cuanto al procedimiento, pero en el centro de trabajo. Claro. Y ahí se hace una connotación respecto a lo que es una conducta de naturaleza sexual versus una conducta de naturaleza sexista. Y hay una diferencia, ¿no? Claro, mira, si bien es cierto lo que deben estar trabajando es con respecto a la ley de prevención, la 27942, si no más me equivoco, entonces es un hostigamiento sexual que es parte, es una tajada del tema de violencia contra la mujer, el tema de violencia de género. El tema de violencia de género es toda una torta completa y dentro de ello hay tajadas como la violencia familiar, la violencia contra los integrantes del grupo familiar y el hostigamiento sexual. Es parte de una violencia de género. ¿Y por qué con una connotación sexista? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho esa diferencia entre hombre o mujer. O también se puede dar ese hostigamiento también de una mujer a un varón. No necesariamente tiene que ser una mujer. ¿Ya? Eso es para ambos lados. Entonces, ¿por qué sexista? Porque tiene un contenido más de el tema de sexualidad que va contra la dignidad humana de una persona, ¿no? Sea hombre o mujer. Diferencia de roles, digamos. Exacto, eso y va con una connotación de repente de intimidación, de amenaza, de querer subyugar a la persona, ¿no? Bajo tu mando, ¿no? O a veces tú eres jefe, tienes a tu secretaria y quieres tú, o le vienes hostigando sexualmente y para que consiga un puesto, para que tenga algo, tienes que de repente involucrarse de una manera no sentimental, pero verdad, un intercambio carnal que le podríamos decir para que ella pueda sumar. Si le acepta, se da, se materializa. ¿Y cómo vamos a verlo materializado ese hostigamiento? Con el cambio de estatus de ella. ¿Y cómo se ve otra las maneras, los tipos también del hostigamiento, cómo se va a visibilizar? Es que si yo no acepto esa condición que tú me pones, ¿qué es lo que hace? Me retira del cargo. Entonces son las dos situaciones. O yo acepto y resulte un cargo mayor, pero ya se cometió el tema de poder estar con esa persona, o no acepto y resulto de un cargo menor o simplemente me despido. Entonces ahí es donde se configura, exacto, ahí es donde se configura más lo que vendría a ser ese hostigamiento sexual.
Claro, por ejemplo, hay un mito que escuchamos en algunos centros de trabajo que dicen, no, pero si aquí somos puros hombres, o sea, aquí no hay ninguna mujer, aquí es imposible que ocurra un hostigamiento. No, también se da, porque de repente una persona de los compañeros de trabajo, hombres, varones, lo comienzan a hostigar, dicen de lo que es afeminado, y Claro. comienzan eso es un hostigamiento también. Claro, pero es un hostigamiento general, no tanto un hostigamiento sexista como lo estamos llamando como un tema de género, porque en el tema de género tiene que haber siempre varón y mujer o mujer a varón, pero no deja de ser un hostigamiento. Sexual, en términos generales. Sí, en términos generales, el básico como le llamamos, ¿no? Pero sí, pues también se da de todo. Se da de todo de un centro de labores y esos mitos que tú dices, ¿no? A veces cuando dan el descargo, porque eso es lo que comienza administrativamente dentro de un centro de labores, cuando la persona hostigada pone conocimiento a la institución de que viene siendo víctima de hostigamiento sexual por su jefe o por algún compañero que también puede ser de su mismo rango. ¿Qué es lo que se amparan? Esos mitos que siempre salen, no, pero si ella es mujer, como dice que tiene que aguantar los piropos, y por qué viene vestida, porque viene así, viene provocando. Exacto, ¿no? Entonces esas cosas siempre realizan esos descargos, pero no es así, o sea, uno tiene que respetarse en el nivel en que se encuentra, ¿no? Y siempre ese hostigamiento se da dentro de instituciones públicas, privadas, en instituciones de salud, se da también en el Ministerio de Trabajo, también hasta de educación, o sea, diferentes instituciones siempre están advirtiendo eso, ¿no? Claro, siempre ahora, por ejemplo, tuvimos un caso de los que vimos en tema de centro de trabajo, en los cuales, en este caso especial, hubo un fastidio, una broma de mal gusto, lo denominó el agresor hacia su compañero, porque le bajó la mascarilla y le dio un beso en los labios. Entonces, el otro compañero pues se sintió totalmente disgustado, claro, porque además del tema de seguridad y salud por el tema del COVID, se comportaba esta situación como un tema de hostigamiento y él lo comenzó a fastidiar de manera frente a los demás compañeros se comenzaron a burlar. Entonces, claro, toda una afectación a la víctima. ya. Sí, y inmediatamente se tuvieron que hacer las medidas de protección, una evaluación psicológica para ver cuál había sido la afectación de la víctima, el tema de un médico también para que evalúe y descarte el tema del contagio, claro, todo eso para proteger a la víctima y seguir el procedimiento establecido. Pero finalmente en los descargos, como tú señalaste, el agresor decía, pero solo fue una broma de mal gusto. Nada más, ¿cómo me van a sancionar por eso? Sí, eso es siempre lo que avalan y hacen su descargo, pero no, pues, pero también hay que ver mucho porque si bien es cierto en el tema de, por ejemplo, de violencia, tiene que ver mucho en el tema de la continuidad de la violencia, ¿no? La frecuencia, de repente primero hubo cargados de insultos, después agresiones, ¿no? A veces tiene que ver eso, pero en un tema de hostigamiento muchas veces se puede dar por un solo acto. Y no necesariamente se va a ver reflejado a veces un informe psicológico que ya tenga afectación, porque fue solo una vez, pero sí puede tener trascendencia. ¿Qué quiere decir? Que después de que haya sucedido lo que tú me manifiestas, la burla, la estigmatización, o de repente ya le dices, mira, a él no le gusta de esa manera, o ya es, ¿no? Le gustan los varones, o qué sé yo. Comienzan también a darle otra connotación. Entonces, del hecho que partió de ese acto, las consecuencias pueden darse después a 2 o 3 meses. Ahí es donde que de repente sí se daría más encajado el tema de la afectación psicológica. En el momento no, en el momento puede haber un tema, una sintomatología momentánea, ¿no? Algo del momento que te exacerbó, pero es algo momentáneo, pero una afectación psicológica viene ya después. Claro. Muchas veces viene después, porque cargado de eso, ¿cómo te ven los demás? ¿Tú cómo te sientes? Porque seguir todos los días y enfrentar a la persona ahí y a tus demás compañeros que vieron todo. Entonces ahí a veces ya viene una afectación psicológica, mientras que en lo otro puede ser algo pasajero. Sí, y es un tema que lo que nos hemos dado cuenta en la realidad es que estos casos
o la situación, el contexto y la normativa que se regula se pasa por alto, o sea, se toma como no importante. Sí, mira, te cuento que también tuvimos un caso, eso también el hostigamiento sexual se da también en el fuero militar, ¿ya? Entonces tuvimos nosotros un tema también algo parecido, una comisaría. Pero ellos dicen, no, eso no se puede ventilar o no se tratan de tapar y quieren que se vea como un tema más privado, ¿no? Digamos, nosotros somos policías y no debe verse así, debe verse fuera, pero no es así. El hostigamiento va en todo, la ley es para todos, entonces si ellos tienen y se cuidan y se protegen, pero sí se da y se da bastante. Que se calla es diferente. Pocos son los que denuncian porque después dicen, no, es que es mi jefe, es que yo soy su subordinado, ¿y a dónde me van a mandar? O de castigo, o es conocido. Exacto, entonces por eso a veces muchos se callan y no denuncian. Pero esperemos que con las entrevistas que uno tiene, con el tema de prevención que siempre trabajamos, que la gente se sienta protegida, que a veces uno como ser humano debe de estar empoderado, hombre o mujer empoderado en conocer sus derechos y en no dejar pasar más abusos, más conflictos dentro de nuestro centro de labores y simplemente denunciar, porque ya van cargados de problemas, no solamente rutinarios, sino ya van de vulneración de derechos fundamentales, y eso la Constitución siempre lo va a proteger. Así es. Ahora, claro, te he contado algunos casos que lo vemos de nosotros, de nuestra práctica, ¿no? En el tema de seguridad de empresas, y que, digamos, estamos un poco incidiendo más en el tema de concientizar en los trabajadores, en los gerentes y los jefes sobre esta prevención. Desde tu campo de acción, el SEM, ¿qué tantos casos recibe de hostigamiento sexual? ¿O qué casos, digamos, te han llamado la atención? Mira, como te puedo decir, a ver, en el tema de hostigamiento laboral, son pocos los que vienen. Como te digo, vienen más por un tema de opinión, para un tema de una evaluación psicológica, pero llevarlo legalmente casi más van a la SUNAFIL. Pero igual, cuando se trata de un tema cargado de violencia de género y todo eso, sí, nosotros estamos ahí apoyando, ¿no? Siempre se le apoya a la víctima con el tema de la evaluación, las terapias psicológicas las derivamos, no lo hacemos, y el apoyo social, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con sus redes familiares, cómo trabajarlo, cómo apoyar, ¿no? O sea, unas redes familiares idóneas que puedan apoyarle para que pueda superar, porque es todo el problema no solamente vendría a ser en su centro de labores, y también afecta muchas veces a la víctima en el tema de la familia. En su entorno familiar. Claro, ¿por qué? Porque en realidad la víctima tiene un tema psicológico, fisiológico, porque muchas veces el malestar es continuo y también es una afectación social. Esos factores son contundentes en un hostigamiento sexual, en un hostigamiento laboral sexual. ¿Por qué? Porque lo social va a primar. Es lo que te decía, qué dicen, cómo lo vieron, la burla que realizan. Entonces el hostigamiento sexual el factor social está presente. El psicológico, lo que tú llevas dentro y lo que te ha podido afectar. Y el fisiológico tiene que ver con lo que de repente ya no puedes descansar bien, no duermes bien, cambias tu apetito, te dan náuseas, dolores de cabeza, ya tienes temor en llegar a tu centro de labores porque ya sabes lo que te espera, o verlo a esa persona que de repente no sabes si va a volver a hacer lo mismo que realizó, ¿no? La continuidad. Entonces todo eso afecta a la persona. Entonces siempre se trata de trabajar en el ambiente, lo que es la parte psicológica para la persona hostigada, y la parte social tratar de manejar con la familia para que lleve, ¿no? Para que le apoye. Claro, hay todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Que está ahí trabajando. Exacto, Ahora, todo un equipo multidisciplinario. Un poco dejando de lado el tema de los centros de trabajo, ya yendo al tema de acoso sexual. ¿Qué tanta cantidad de casos recibe? Mira, en el tema de acoso sexual sí, podría decirte que ha habido más. En estadística y número
al año estaríamos recibiendo de repente 30, 35. ¿Por qué? Porque hay muchos que no denuncian, como te digo, se callan. ¿Y por qué? Porque dicen los mitos. Es que solamente se le dijo, no ha habido un tocamiento, no ha habido una violencia sexual propiamente dicho, no se ha consumado, digamos, ¿no? Entonces, pero sí ha habido toda esa connotación que vendría a ser verbal o escrita. Porque no olvidemos que puede hacerlo también, lo hacen por WhatsApp, lo hacen por el Messenger, con todo eso que hay ahora, imágenes también, eso también es parte, esas modalidades se dan, oral, escrita, por medios sociales o las imágenes, entonces todo eso es una connotación sexual, no solamente porque me dijo. Porque de repente en el WhatsApp somos amigos y me manda un video, ponte un video que no es de mi agrado, o una imagen que a mí no me gusta. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué lectura quiere que tú tomes? Claro. Entonces, todo eso es parte de esas modalidades, ¿no? Pero sí se ha dado, por ejemplo, en menores. Ya, ahí hemos tenido más en menores, y se ha trabajado, por ejemplo, el hostigamiento en menores en los colegios. Ha habido de docentes, de directores, entonces, a menores, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos ahí? Hay un tema de vínculo, sí, de subordinación, no laboral, pero hay una subordinación entre profesor y alumno, sí lo hay. No es laboral, pero sí existe hay una subordinación. Exacto, ¿no? Porque tú sabes que es tu profesor. Y muchas veces las mamás dicen, no denuncio porque se va a vengar. Lo va a jalar. Lo va a jalar, o no lo vas a ver bien a mi hija. O ponte que la adolescente sea extrovertida, amiga, vienen los mitos, ¿no? Es que ella es así, ella no, que es como que ella se presta y como que lo ha provocado. O sea, nada de eso justifica. Exacto, eso. No justifica. Por eso siempre se trabaja con el Ministerio de Educación para prevenir todo eso, ¿no? Cada inicio de año hacemos una programación de capacitaciones y dentro de ello está el tema del hostigamiento dentro de las instituciones, el tema del bullying también, ¿no? Se trabaja con todo ello, el tema el tema de violencia también de la familia, ¿no? Y cómo que no le afecten la educación a sus hijos. Y todos esos temas trabajamos, por ejemplo, ¿no? Pero sí se ha dado. Incluso me acuerdo cuando salió el acoso, ya no del hostigamiento, sino para el tema del acoso callejero. Es más un tema administrativo que un tema de una penalidad. Entonces, sí, eso también es otra de las diferencias. Mientras que un hostigamiento puede pasar por un tema administrativo, pero después tiene, no una sanción penal, pero tiene interviene lo que vendría a ser la ley, la 30045, si no me equivoco, con el tema ya si es grave y se ha hecho dentro de las investigaciones, es un tema procesal administrativo, entonces tiene que ver con el retiro de repente de la persona, ¿no? O mandarlo a otro lugar, ¿no? A otra área donde no pueda estar con la víctima. Mientras que un acoso es con una multa. Un acoso callejero, por ejemplo, es con una multa. ¿Y qué es lo que ahí o qué instituciones involucran? Es la municipalidad, pero muchas municipalidades desconocen. El primer caso que tuvimos, y fue de una menor, la pregunta fue ¿cómo lo trabajamos? Lo trajeron obviamente a la comisaría, la jovencita fue a la comisaría y a denunciar, ¿no? Y en el momento había estado pasando un patrullero y la jovencita corrió y le dijo, mire, ese señor se sentaba a mi lado y me está diciendo esto y me está haciendo propuestas indecentes. El patrullero lo detuvo en el momento al señor y lo llevaron. La pregunta era quiénes intervenían. El SEN estuvo presente y llamamos a la Fiscalía de Familia porque es menor. No estamos hablando todavía de una penalidad, de una investigación penal. Entonces era un acoso callejero. La ley estaba
establecida, todavía no había el reglamento, si no más me recuerdo, pero sí establecía que las municipalidades, sean provinciales o distritales, tendrían que dentro de su TUPA tener la multa, como una sanción pecuniaria, ¿no? Una multa. Pecuniaria, exacto, para esa persona. ¿Y no existe? Mandamos un oficio a la Municipalidad Provincial del Santa, ni enterados. No sabían que existía. No sabían. Entonces, a veces se desconoce. A veces las instituciones desconocen. Entonces, a raíz de eso es que con la Fiscalía de Familia, la Defensoría y hubo un comité por el tema de violencia, se impulsó de que la municipalidad ya tenga dentro del TUPA. Porque ¿cómo íbamos a sancionar a la persona si no había qué es lo que se le iba a poner? Y el señor estuvo ahí horas detenido, se le tuvo que darle libertad porque no había mayor esto, y ya pues proteger a la víctima, ¿no? En este Pero caso. el señor se fue, ni siquiera una multa, nada. O sea, nada, porque no había. ¿Me entiendes? Entonces ahí es que con las reuniones que tuvimos comenzó a impulsar de que todas las municipalidades deberían de tener, ¿no? Entonces, dentro de su TUPA. Ahora, hasta donde yo sé, la Municipalidad Provincial del Santa sí ya tiene. Las demás, yo desconozco, no sé si Santa, Cosco tuvieran, porque si se da eso. Y se hace una pequeña investigación, por ejemplo, si es en el lugar de la Plaza de Armas, ver alrededor si tienen cámaras, ¿no? Si hay cámaras, ¿no? Y algunas personas que en el momento, por ejemplo, que sí vieron, ¿no? Por ahí ese es en el acto. Se tuvo que constituir a la Plaza de Armas y si algunas personas salían, porque siempre hay vendedores frecuentes, claro, que están, ¿no? Y sobre todo ahí a la menor cuando se protege, ¿no? Ahí la Fiscalía de Familia estuvo presente, pero para darle una amonestación o algo para que él haga un tema de reparación, no había nada. Entonces, claro, sería bueno hacer campañas, ¿no?, de concientización a las municipalidades. A las instituciones sobre todo. Para, ¿no?, que como asuman sus roles, que por ley les corresponden, pero desconocen. Desconocen. Yo te estoy hablando de que el tiempo cuando 2018 habrá sido, pues 2018 cuando salió, no había nada de eso. Entonces se trató de impulsar para que ya pues no se pueda en lo sucesivo, ya pues dentro de su TUPA tenga. Claro, ahí hay mucho que trabajar. Hay bastante que trabajar en el acoso callejero. ¿Por qué? Porque se puede dar en la Plaza de Armas, se puede dar dentro de una movilidad también, como en algunos, no sé si habremos visto la noticia también que pasó, una actriz lo pasó en el Metropolitano. Entonces, ¿no? Entonces diferentes. ¿Y qué pasa? Que a veces las instituciones como las municipalidades dicen, no, lo ven un tema penal. No es así, no siempre es un tema penal, no es para una investigación, simplemente a veces tiene que ver mucho con un tema administrativo que ellos deben de tener. ¿Y cuándo ya es un tema penal? O sea, cuando ya estamos hablando de que a raíz de este acoso se tiene que imponer una pena. Ya, cuando ya hablamos de un tema ya penal es cuando se ha agravado la situación, o sea, un tema de agravantes que ya tenga, por ejemplo. En el tema del acoso sexual, para que llegue a una investigación sede fiscal. En la sede fiscal, tiene que haber habido no un solo acto, sino la consecuencia, ser sucesivo. ¿No? Ser sucesivo, tanto que a la persona ya le afecta. Por eso se decía que en el hostigamiento sexual hay la ley de prevención y está el tema de sanción, la 30045. Por actos individuales. Exacto. Pero para que ya exista un tema penal tiene que haber eso, ¿no? Tiene que haber la frecuencia y tiene que haber sido continuo, ¿no? Sucesivos. Tanto que ya ahí ya hay un tema. Pero si es un solo momento casi no va a salir un tema de afectación. Eso es lo que sí. Y las agravantes también como se ha dado. Y a veces esos hostigamientos o el acoso, a veces ya viene cargado se suma a ello de repente el tema de tocamientos. Entonces ahí ya no hablamos de hostigamiento ni de acoso, sino ya de tocamiento. De otra figura penal. Exacto. Una cosa lleva a la otra. Lo que me podría haber dicho verbal y versus lo que ha hecho su mano. Entonces ya suma que el tema de tocamiento.
Bueno, como se dan cuenta, este es un tema muy interesante. El tiempo lamentablemente nos queda corto, pero esperamos que en otras oportunidades sigamos hablando sobre este tema y más que nada concientizar a todos, instituciones, personas de a pie, nosotros, pues, que de repente desconocemos esos aspectos para poder conocer los derechos que nos corresponden y qué obligaciones tienen las instituciones en tema de protección para prevenir más que nada estos actos y hacer campañas de difusión de esta información, que deberíamos hacer todos desde nuestros frentes, ¿no? Hasta de nuestro muro de WhatsApp, de Facebook, redes, incentivando, promoviendo esta cultura de prevenir estos actos de acoso callejero, hostigamiento sexual, acoso sexual y demás figuras que deberíamos erradicarlas de nuestra cultura, ¿no? Así que, Mariana, muchas gracias por Gracias a ustedes, gracias por la entrevista. Esto de verdad suma bastante, porque lo que nosotros queremos es que sea algo multiplicador, que muchos lo vean, que muchos escuchen y que sepan que a dónde acudir, sobre todo si es que les llega a pasar un tema de hostigamiento sexual. Si es dentro de las labores, avisar al jefe inmediato o a recursos humanos dentro de una institución y acudir a un centro de emergencia si necesita un tema de apoyo psicológico y social. Y a veces hasta que es gratuito. O también creo que también lo realizan los del Ministerio de Justicia. Si es un tema de acoso callejero, estamos también las instituciones del CEN, y tengo conocimiento que también está impulsando bastante eso la Fiscalía de Familia, ¿no? Porque a veces cuando se trata de menores, cuando se trata de mayores, estamos los centros de emergencia mujer apoyando, ¿no? Pueden acudir ahí a cualquier centro de emergencia. Eso es lo importante, no callar, sino denunciar. Así es. Así que ya escuchamos. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Hasta una nueva oportunidad, un nuevo laboratorio. Cuídense.